Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Quisiera hoy saludarles con un poema del escritor ucraniano Adam Zagajewski, que mañana va a recibir el premio Princesa de Asturias en Oviedo. Se llama Tierra. Y tal vez venga bien ahora que muchos confunden la tierra con el terruño. Unos hablaban en polaco, otros en alemán. Solo el llanto era cosmopolita. Las heridas no se curaban, recordaban durante largo tiempo. El carbón brillaba como siempre. Nadie quería morir, pero la vida era más difícil. Había mucha extrañeza, la extrañeza callaba. Llegamos como turistas, con maletas, nos quedamos por más tiempo. No pertenecíamos a esta tierra, pero ella nos acogió generosa. Os acogió a unos y a otros. Bueno, delante de un actor como el que hoy tenemos, Roberto Quintana, esto que yo acabo de hacer es mucha osadía. Tengo razones suficientes para llorar, pero este corazón estallará en 100.000 pedazos antes de que yo derrame una sola lágrima. Hablar de Roberto Quintana es hablar del amor por el teatro y la interpretación. Es uno de los grandes actores de la escena nacional que ha dado Sevilla, catedrático de teatro y un luchador por dotar a Andalucía de estructuras de apoyo a la creación. Es uno de los impulsores del Centro Andaluz de Teatro y del Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía. Con unas cualidades y un sentido de la creación fuera de lo común, sigue en escena incansable a los 70 años, interpretando ahora en el Lope de Vega al Max Estrella de Luces de Bohemia de Valle Inclán. Con la Compañía Teatro Clásico de Sevilla, Roberto Quintana es el poeta frustrado que se ha quedado ciego. En su última noche de vida lucha por su reconocimiento, quejándose de la sociedad, de la degradación y corrupción del país. Resulta trágico que, siendo ciego, sea el único personaje que ve la realidad, una realidad que expresa definiendo el esperpento. Roberto Quintana, dentro de un ratito, de aquí se irá para el Teatro Lope de Vega, donde volverá a encarnar ese Max Estrella que anoche deslumbró, a pesar de ser ciego, en el Teatro Lope de Vega, donde tuvo lugar el estreno de Luces de Bohemia. Bienvenido, Roberto. Gracias. Enhorabuena por la interpretación de ayer. Gracias. Por las emociones que nos provocaste a los que estábamos allí entre el público. Muchas gracias, pero hay que compartirlas con el señor Valle Inclán, porque escribir un texto así no es normal. A mí me parece un personaje grandioso. Yo creo que, para mí, no sé, yo siempre digo que en esto de la creación artística no existen las clasificaciones, por ejemplo, del atletismo. Hay uno que rompe la cinta y es el primero, después viene el segundo, luego el tercero. En esto son las preferencias de cada uno y ya está. Pero para mí es el texto más importante de la dramaturgia española del siglo XX. Y si me apura, hay que echarlo a volar en Europa y decir que también puede ser el mejor del teatro europeo. Y fíjate, Roberto, que, vamos, estoy contigo, que desde el Auto Sacramental de los Reyes Magos hasta Romero Esteo, por citar a un autor que tú has interpretado también, y preferido de tu director de ahora, de Alfonso Zurro, es Luces de Bohemia, el gran texto. Escrito en el año 1920, creo, y que no se estrenó, bueno, ya el autor no lo vio en vida, sino hasta el año 70, creo. Sí, bueno, se hizo algo en el 24, pero vamos, fue la publicación, no el estreno. Pero no el estreno, no él lo escribió para teatro. Y bueno, estuvo durante todo el tema, la época de la dictadura, estuvo así como de costado, y solamente José Tamayo consiguió, digamos, la capacidad de... Supongo que de engañar de alguna manera para decir, no, pero si esto no es nada, esto es una obra de teatro y ya está, y la consiguió estrenar. Pero no es una obra muy representada. A mí me parece que está, bueno, los alumnos en los institutos y en las escuelas lo tienen como texto de lectura. Y para mí es de esos textos que debería pasar con él en nuestro país lo que pasa en Londres con Shakespeare, ¿no? Que todos los años hay 6, 7 Hamlet. Sí. No digo 6 o 7 Luces de Bohemia porque es un montaje muy bestia, pero
pero sí que lo viéramos con cierta asiduidad. No, pero y todavía no hemos entrado en materia porque yo quiero hoy que el actor Roberto Quintana, que ya ha estado aquí en el programa, por cierto, la vez que estuviste, que fue la temporada pasada, con Estefan, cuando estabas haciendo Una hora en la vida de Stefan Zweig, que sigues haciéndolo, sí. Ya sin que lo dijéramos, nos confesaste o nos contaste que ibas a preparar un Luces de Bohemia, sí. un Más Estrella. Sí, bueno, porque salió en aquel momento, fue cuando se empezó a pergeñar todo el tema. Era a principios de año, me parece. Sí. Y ya nos contaste y digo, ojo, que Luces de Bohemia, qué bien, qué gran papel, ¿no? Pero un telón que se levantó anoche con todo el papel vendido, como se dice en el argot, sí. Y que eso va a suponer que muchos alumnos que han leído Luces de Bohemia en Sevilla, porque luego supongo que vais a ir por toda Andalucía, pero que se tome en consideración para que esta compañía de teatro clásico de Sevilla, que se ha montado como una entidad privada, con actores, que le dejan desarrollarse, ¿no, Roberto? Yo creo que mira, no formo parte básica de la compañía, he trabajado con ellos en alguna ocasión, la Celestina era producción de ellos también, pero a mí me parece que están haciendo un esfuerzo descomunal desde el territorio privado. Tienen algún tipo de ayudas, pero estas ayudas nunca son suficientes y están haciendo un esfuerzo descomunal. Es decir, la producción de Luces de Bohemia a mí me parece de teatro público, o sea, lo digo sin ningún tipo de freno, o sea, es una producción de teatro público y es una compañía que debería tener el apoyo, el reconocimiento y, digamos, la ayuda, el apoyo de... Esa compañía necesita un teatro como todas las compañías del mundo y en esta ciudad tenemos, digamos, una escasez de vida teatral enorme, a pesar de que tenemos una historia teatral fascinante del siglo pasado, de la primera mitad del siglo pasado y anteriores. Y esta compañía necesita un teatro como el Comer, es decir, está haciendo un esfuerzo gigantesco, monta unos equipos de una profesionalidad absoluta, a prueba de bomba, y los espectáculos salen como el que tú has visto ayer y son reconocidos como lo hizo el público de ayer, gracias a esos equipos que montan. Es decir, pues necesitarían algo de ayuda. Pues desde aquí, desde luego, insistiremos porque es que esa obra tiene que verse, ese espectáculo tiene que verse. Aparte que, como espectador, yo hacía muchísimos años que una inauguración en el Teatro Lope de Vega de Sevilla no tenía el calor de una inauguración, porque estaba el teatro completamente lleno y así está hasta el domingo, cosa que le deseo que sea por donde pase y felicitaciones a la compañía. Bueno. Y hay una cosa, perdona Jesús, que hay una cosa que me parece muy importante y es que se llama Compañía de Teatro Clásico de Sevilla y han tenido la osadía, muy entrecomillado, de meter a Valle Inclán en el cupo de los clásicos. Los clásicos hasta ahora, en el mejor de los casos, llegaban a Chekhov. Con mucho cuidado llegaban a Chekhov, pero de ahí no se pasaba. Y ellos han tenido la valentía y el arrojo de decir, no, Valle Inclán forma parte del repertorio clásico de la dramaturgia española y ahí está. Y esto me parece muy importante. Lo han hecho ellos, no lo ha hecho la Compañía Nacional, que lo podía haber hecho, o algún teatro público del Estado, sino lo han hecho ellos. Bueno, estoy frente a Roberto Quintana, al que ya he visto en muchos personajes, y hace horas que lo vi anoche ser Más Estrella, ese loco, furioso, Homero, cuando dice soy poeta y soy el amo del alfabeto, ¿no? Del alfabeto, ¿Cómo dice? Sí. Cuando el preso catalán, cuando lo llama por un nombre que no es el suyo, le llama Saulo y el otro le dice, no me llamo Saulo, me llamo Mateo, y dice, soy poeta y tengo derecho al alfabeto, así que te cambio el nombre porque me da la gana a mí. Pero es que muchísimas frases, ahora que están tan de moda los aforismos, Roberto, de esta obra saldrían, porque sale un libro. Una brillante, sale un libro de aforismos, ¿no? Sí. O cuando dice, cuando grita, cuando se revela y dice, aullad, hombres de piedra, me parece una cosa. Aullad, porque... Está sacado de reinterpretando lo que hacíamos en el Liar. Ajá. Aullad, hombres de piedra. Hombres de piedra, sí, en la parte final del Liar, cuando Liar coge el cadáver de Cordelia, cuando lo lleva en brazos, y está sacado de ahí, pero porque Alfonso quería unir es que se parecen mucho, ¿sabes? Es curioso porque además hay muchos parentescos de Más Estrella. Anoche hablando con Alfonso Guerra, que fue al estreno... no lo vi por allí. Se coló en el camerino, estuvimos hablando un ratito y estábamos hablando de que son primos hermanos el Quijote y el Más Estrella. Tienen concomitancias enormes. Yo, además, durante el trabajo de creación del personaje, me ha pasado más de una vez y lo he comentado con Alfonso. Digo, pues no,
Este es don Alonso Quijano, vamos, se parece lo que un huevo a otro, vamos. Sí, 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 porque va, bueno, diciendo lo que piensa, es una cosa hoy tan difícil decir lo que exacto, se piensa. Y es tan complejo, tiene todos los contrarios, es decir, tiene el norte y el sur, el este y el oeste, el de allí y el de aquí. Es un personaje que es ciego y ve. Es honesto y se vende. Se emborracha y está en sus cabales. Es decir, está en los contrarios continuamente. Sí. Es un personaje que le pasa como a Líar también, como todos los grandes personajes. Es decir, es redondo, es una cosa, lo contiene todo. Bueno, los que te van a ver, porque la obra girará por toda Andalucía, mucha gente de las que nos esté viendo, y ya invitamos a que donde vean anunciado Luces de Bohemia acudan. Yo quisiera hoy un poco nos hablara del trabajo del actor. ¿Cómo has preparado esto? Anoche, después de un estreno donde están indudablemente los nervios, hay un texto enorme que es una riada. Cuando terminas y se acaba la función, ¿cómo lo vives? Bueno, lo de anoche es un poco especial porque, claro, es el estreno, hay mucha gente, hay muchos conocidos, hay muchos colegas y evidentemente tienes que atenderlo y eso es así. Pero si me preguntas por mi momento preferido es estar solito y tragar, o sea, pasar. Hay una cosa que me pasa, no, supongo que le pasa a más de un actor, porque creo que esto es bastante corriente, pero yo, por ejemplo, puedo beber algo después de la función, una cerveza, un vaso de una copa de vino, un botellín de agua, pero no puedo comer, tengo que dejar pasar un rato que el estómago se relaje, que me deje poder pensar en él, porque y detrás de un personaje como este tan impresionante, más todavía, ¿no? No quiero decir esa palabra tan famosa que tanto se dice en la profesión. El personaje me posee, no lo puedo dejar en el camerino, me lo tengo que llevar a casa. Yo en esto no creo, me parece que eso es mentira. Pero lo que sí es verdad es que un trabajo, un personaje como este te conmociona de una manera bastante potente. Y claro, el estreno es contrarrestar esto con el público y enseñarlo al público y decir, bueno, ¿qué pasa? Eso que a mí me conmueve tanto y que a mí me parece tan importante, ¿a ustedes también les parece importante? Porque puede ser que al público no. Y entonces es un momento de un estrés bastante potente, ¿no? Oye, ¿y cómo has trabajado este personaje ante el en el ensayo con los actores y con el director, pero cómo has trabajado tú este personaje? ¿Te mirabas en el espejo para hacer esa transformación que haces, porque no eres el personaje, esa transformación del ciego, del hombre iluminado, de la bohemia báquica, ¿cómo lo has hecho? Para mí el trabajo, no he hecho cosas muy diferentes, quizá más intensas, pero no muy diferentes de las que he hecho en otras ocasiones. A mí me ocupa mucho tiempo indagar en el texto, ver el texto desde un punto de vista formal, es decir, imagínate que las palabras son objetos, que tienen forma y colores. Entonces, ¿por qué están organizadas así? ¿Qué significan y por qué está puesto aquí el adjetivo antes y el sustantivo después o al revés? ¿Por qué el verbo es este y no es otro? Aunque pudiera haber 5 verbos que significan prácticamente lo mismo. Es decir, es la estructura del texto lo que más me... Y a partir de ahí tratar de encontrar un poco lo que para mí es la clave de la creación del personaje, que es qué energía mueve a este personaje, cómo es la energía del personaje, cómo vive este personaje, cómo se produce, cómo se mueve, cómo habla, cómo se dirige, cómo se relaciona, es decir, su energía, cómo funciona. No es tanto la cuestión emocional, que para mí está en crisis desde hace mucho tiempo, sino qué energía tiene este tipo. Y yo le pondré la mía en la medida en que le pueda hacer. Cuando dices que la energía emocional está en crisis, ¿a qué te refieres? Que el paso del tiempo a mí me ha llevado a pensar que el tema de que por otro lado creo que no tengo falta de respeto hacia un creador como Stanislavski, porque él al final de su vida ya lo comentaba, pero el tema de trabajar con las emociones a mí se me ha caído hace mucho tiempo, quizás también a través del trabajo pedagógico con los alumnos, ¿no? Sí. Por llegar a una conclusión que era... Hubo un momento que a mí me pareció muy fuerte, que si yo con 40 años que tenía por aquel momento, las emociones para mí eran un territorio que yo no dominaba y que siempre me dominaban a mí, que había días que te levantabas optimista y el día anterior había sido un desastre y no sabías por qué, y al revés. Y yo lo decía, y yo te voy a proponer a ti que tienes una media de 18, 19, 20 años, que tu material emocional
que te domina a ti, que tú no lo dominas y que no lo conoces, sea tu herramienta de trabajo, lo primero que necesita un trabajador con su herramienta es conocerla y dominarla, porque si no, ¿cómo trabaja, no? Y a partir de ahí empezó a pasar todo esto del texto, empecé a descubrir el texto, también a partir de películas, a partir de cosas que veía y que me fueron convenciendo de que en la palabra está el mundo del actor, y que el actor en definitiva se llama intérprete, que significa que es un intermediario entre el espectador y el texto, que no somos los protagonistas, el protagonista real es el público, él es el que sufre. Él es el que se lo pasa bien o se aburre, el que se levanta y se va o se queda, el que repite la función, el que llora, el que ríe. Ayer me lo decían más de un espectador, me dice, es que he pasado del llanto a la risa, de la risa al llanto otra vez, al final me he alucinado. Este es el protagonista. No sé si conocen un poema que de memoria, algún día lo memorizaré porque siempre es muy cortito, de Ángel González, donde viene a decirle que está viendo el cine con su pareja. Y entonces llora la pareja y le dice, ¿pero por qué lloras? Si lo que está pasando ahí es ficción. Esto está dicho en un poema muy cortito, precioso. Dice, sí, eso será ficción, pero lo que a mí me pasa... No es ficción. Y eso resume lo que tú acabas de explicar. Y eso que tú dices de ahí, lo que yo digo, nosotros somos los de ahí. Pantalla o teatro somos los de ahí. Sí. Eso es ficción. Pero lo que yo siento, por lo que tú me dices... Exacto, lo que siente el espectador, eso no es ficción. Y además que hay una contradicción básica, Jesús, que a mí siempre me ha dado vueltas, que digo, si en el escenario las paredes no son de ladrillo, si la luz no es del sol, si el suelo no es suelo, si las paredes son telas negras, muchas veces la cámara negra... Muerto. Si no me he muerto, ¿por qué las emociones mías tienen que ser de verdad? Si yo no, si todo lo demás es mentira. Vamos, es mentira en un buen sentido de la palabra, es ficción. Es ficción. Oye, y luego la actualidad del texto, pero en España es que nunca vamos a salir de pobres. Nunca, es terrible. Mira, uno de los días de los ensayos, que han ido alumnos de la escuela, como Alfonso, sabes que es el director de la escuela, ha invitado a alumnos a verlo, y un día me dijo uno, dice, perdona, ¿la escena del catalán está en la obra original o la habéis metido vosotros? Digo, no, está enterita además. Dice, ¿y es un catalán? Y dice lo que dice, digo, sí, dice, es que parece que... Digo, sí, a que parece que la ha escrito ayer. Sí, pero no habla de independentismo. No. Habla de revolución, de anarquía, de agrupémonos, ¿no? Como dice el himno de la Internacional, agrupémonos todos, ¿no? Es un texto de una inmediatez absoluta. Ayer lo decía todo el mundo, ¿no? Claro. Decía, parece que, dice, si la gente no conoce el texto, pensará que le habéis metido tijera por todos los lados y lo habéis inventado nuevo y lo habéis reescrito nuevo. Sí. Digo, no, hay pequeñas cosas que están... El cambio de hacer de Rubén Darío a Valle Inclán, que a mí me parece muy bonito. Un homenaje a Valle Inclán, sí, exacto, está muy bien. Es hacer que el autor se encuentre con su personaje en el mismo escenario de la creación. Cuando dice, te estás inmortalizando. Te estás inmortalizando. No me acuerdo, pero viene a decir, te estás inmortalizando, ¿no? Sí. Yo lo disfruté muchísimo y vosotros, ya que me hablas de que servís el texto o tratáis de servir, está muy bien expuesto, se sigue muy bien, los diálogos y es tremendo. Pero te preguntaba eso de que en España no vamos a salir de pobre en el sentido de pobreza, porque pobreza no de dinero, porque hemos tenido unos años además buenos, pero que culturalmente no han sido así, ¿no, Ricardo? O por lo menos no nos han dejado ninguna historia, porque vamos, ya me dirás, tenemos una miseria en ese plano bastante grande y seguimos teniéndola, y además yo no veo luces de alarma por ningún lado que denoten que hay una preocupación, sino parece que es que esto, bueno, no pasa nada, es normal y bueno, así son las cosas. Y es muy triste, y hemos hablado al principio de la compañía Teatro Clásico de Sevilla, y a mí me parece que una compañía que ha hecho el esfuerzo de hacer esos textos como La Celestina, como el Hamlet, como El Quijote en la patera para niños, como, bueno, lo del el Buscón, etcétera, y... ¿Qué más tienen que hacer? Exacto. ¿Qué más tenéis que hacer? Que por cierto, ahora que aparece Rey Lear, quiero hablar un poquito de Rey Lear, pero Roberto Quintana fue el primer protagonista, el primer actor que en el Centro Dramático Nacional se llama, ¿no?, de Cataluña. Teatro Nacional. Teatro Nacional de Cataluña. Ellos son siempre en el Teatro Nacional de Cataluña. Cuando hacen el primer texto que hacen en castellano, eres tú, que haces el alcalde de Zalamea, Pedro Crespo, ¿no? Sí. ¿Y cuánto tiempo estuvisteis allí con la...? Estuvimos 3 meses y nos quedamos con una lista de espera para un mes más. Para estar, y en la sala grande del Nacional, que tiene 3 salas,
que tiene 900 espectadores. O sea, durante 3 meses estuvimos a 900 espectadores diarios y nos tuvimos que ir porque el coproductor era la Compañía Nacional de Teatro Clásico en Madrid y entonces, bueno, había que ir a la Comedia entonces, que entonces estaba abierta. Oye, ¿qué de esto? Estamos hablando de Pedro Crespo, estamos hablando de Rey Lear, estamos hablando de La Celestina, haciendo Roberto de La Celestina, Más Estrella. ¿Qué personaje te ha costado más? Si es que hay alguno que te haya costado más especialmente. Yo, mira, perdona que diga el ejemplo, pero es que me meto tanto en harina que no sé si me cuesta o no me cuesta. Adriano también. Adriano, pero bueno, sí. Adriano era un texto ya escrito ahora, pero habló de los grandes clásicos, ¿no? Es como, yo me meto dentro de la olla y entonces, digamos que las referencias temporales o lo que me cueste o me deje de costar no forma parte de mi problema, o sea, yo me meto. Y una vez sale antes, otra vez sale después. Y Más Estrella, Valle Inclán lo escribe a partir de un hecho real, que es Alejandro Saba, ¿no? Sí. Qué vida la de... Sí. Bueno, la de los poetas y los intelectuales, lo que estábamos hablando. Bueno, antes. la que sigue siendo, porque yo que conozco, hombre, no a todos, pero a muchos dramaturgos de este país y a muchos poetas, en este país la mayoría de los poetas son funcionarios de las administraciones públicas, que es de lo que viven. Sí, claro, claro. Porque luego y tienen la mañana en el despacho y por la tarde pueden hacer poesía, ¿no? Pero... Bueno, tu pareja, todos los actores están muy bien, pero tu pareja, porque es que siempre que se habla de Más Estrella hay que hablar de Don Latino de Hispalis, ¿no? Que es Manolo Monteagudo, sí. Que habéis sido ya pareja, ya casi sois pareja de hecho en escena, ¿no? Somos pareja de hecho en escena porque es la tercera vez que coincidimos como dos personajes que son, el uno sin el otro no existen, ¿no? En el Don Juan él hacía el criado y yo hacía el Don Juan. En el Rey Lear él hacía el bufón, yo hacía el Rey Lear, y aquí él hace Latino y yo hago Más Estrellas. Y tenemos ya como una especie de... Bueno, muchas veces durante el trabajo de ensayo, casi que había cosas que no teníamos que hablar. Nos mirábamos y decía, como diciendo, mejor por aquí, ¿no? Y muchas de las cosas que ocurren, bueno, porque la obra tiene la estructura que tiene, como de una especie de vía crucis laico, ¿no? Ese continuo, casi continuo recorrido que tienen los dos, que prácticamente solo desaparecen de escena en 2 momentos, eso se nos pasó a los dos, pero sin hablarlo. Terminábamos las escenas y seguíamos a la siguiente, y seguíamos a la siguiente, y un día dice Manolo, ¿le gustará esto a Alfonso? Digo, lo está viendo, si no nos dice nada será porque le gusta, ¿no? Alfonso Zurro, Alfonso al que se refiere Roberto. Pues, Charo Gutiérrez, tú vas a ir a verla, ¿no? Por supuesto. No he tenido la oportunidad de verla en el estreno, pero allí estoy. Bueno, pero va a estar lleno, va a estar lleno. Va a estar lleno, llenísimo. No, Bien, yo era pues para eso decirte, ya sé que vas a ir a verla, pero que no te la pierdas, además para ver la transformación, esa cosa que tienen los actores de verlo aquí y luego verlo, el furioso colérico en el escenario. Muy bien, Roberto, pues vamos con un cuestionario de respuesta breve para continuar con la entrevista de Jesús, ¿vale? Ya lo sabe porque cuando estuvo, sí, cuando estuvo aquí la última vez. ¿Cuál es su estado de ánimo? Bueno, ahora mismo no, desde hace mucho tiempo de felicidad, de estar... Verás, felicidad parece una palabra un poco absurda, pero de felicidad en el sentido de, bueno, estoy en lo que me gusta, a pesar de tener ya una edad tanto seria, pero estoy en lo que me gusta, con lo cual, magnífico. ¿Su mejor momento del día? Por la noche y en casa. El escenario, por supuesto, pero ese se da por sabido, pero por la noche y en casa, que es cuando todo se acela, como yo digo, y todo se pone en su sitio. ¿Quién retrata mejor el momento actual de España, Valle Inclán o Quevedo? A mí me parece que los dos, porque además los dos, Quevedo y Valle Inclán, los dos sirven para hoy, desde 2 siglos distintos, pero siguen sirviendo los dos exactamente para hoy. ¿Alguna pasión además del teatro? Todo lo que rodea al escenario, y una especialmente que es la de la música, por una frustración personal de pequeño. Con 7 años se me ocurrió decir un día en casa, quiero un piano, y mi padre dijo, 3 te voy a comprar. En el conflicto catalán, ¿quién ganará y quién va a perder? Vamos a perder todo. En este momento, ¿quién sería para Roberto Quintana una persona cuerda en este país? Pues no sé si la hay. Si la hay, está callado y no está en el primer plano de la actualidad. Tampoco está escondido, pero bueno, está esperando. ¿Un pensamiento de Max Estrella?
que la vida es tan complicada, pero que todo se arregla si nos ponemos las gafas de mirar la realidad como se las pone. Maestrella se muere porque descubre el esperpento que es su pasión de toda su vida. Y al final, cuando lo descubre, dice, ¿ahora qué? Dice, pues ahora ya morirme. ¿A quién daría con el bastón de Maestrella? Pues a un montón de políticos, sobre todo a un montón de políticos. De aquí, de allí, de acullá. La palabra más hermosa que se ha dicho en el escenario. Vivir. ¿Y qué personaje no ha hecho pero le gustaría interpretar? Pero si me dice uno... Uno. Edipo. Pues estás en edad, ¿eh? Tengo que parecer primero como más joven y luego como más viejo, pero yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, hasta operarme. Pero Hamlet ya sería otra cosa, ¿no? Que se supone que es más... Hamlet ya me parece que se me ha pasado la ropa Hamlet. Pero bueno, esto del teatro, yo lo digo siempre, es una convención, lo que estábamos hablando antes. Es decir, ¿qué más me da? Yo conocí una vez a un director que estaba muy desesperado porque quería montar un clásico y quería que la actriz que representara a la protagonista tuviera la edad que decía el autor. Y la edad que decía el autor era que tenía 14 años. Y tenía que decir unas tiradas de versos así. Me decía, estoy desesperado, he hecho 300 pruebas y no la encuentro. Digo, ni la vas a encontrar. Digo, pero existe el maquillaje, el vestuario, las luces. Digo, y... En la entrevista se ha aludido al personaje de Adriano y ha elegido como libro Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar. ¿Por qué este libro, Roberto? Bueno, porque me fascinó Yourcenar y Cortázar. Y encontré una ubicación de mis preocupaciones con el texto en ese texto, hasta tal punto que mucho antes de hacerlo, que era uno de mis personajes preferidos y favoritos, pero siempre pensaba, bueno, como no es teatro, no lo haré nunca. No. Bueno, y una obra de teatro de Tennessee Williams llevada al cine, Un tranvía llamado Deseo, es la película. ¿Por qué? Porque me pasó, yo quiero recordar que tenía entonces como 13, 14 años, pero estaba muy espigado de altura y me dejaban pasar las películas de mayores. Y un día en el final Beni de Málaga me colé y vi Un tranvía llamado Deseo. Entonces Brando ya era Marlon Brando, ya era súper famoso y tal. Y en aquella película a mí me pasó por primera vez una cosa que me dejó fascinado, que era que durante hora y pico, hora y media, hora y 20, o lo que dura, yo no había visto a Marlon Brando, yo había visto a un bestia que se llamaba Stanley Kowalski y Brando había desaparecido. Y encontré una cosa que dije, por aquí debe ir esto de... Porque el teatro ya me... Ya te picaba. Sí, y por aquí debe ir la interpretación, porque yo no he visto a Marlon Brando, yo he visto a Stanley Kowalski. Vamos con pintura, escultura, se queda con escultura en este caso, con La Piedad de Bandini, porque esta obra de Miguel Ángel es quizá menos conocida que la otra que sí, todo el mundo conoce. ¿sabes? Claro, la Pietà de... Bueno, a mí Miguel Ángel es todo entero, pero la del Vaticano es muy conocida, la he visto y tal y cual, pero de pronto un día yo no sabía que en la Catedral de Florencia estaba en los 3 viajes que tuve la ocasión de hacer a Florencia, y yo no... había estado en la catedral y nunca la había visto. Y de pronto una vez me quedé así y digo, pero esto... Es tremenda, sí. ¿Pero esto qué es? Y además, como tiene esa factura que comparte con los esclavos, y ya sabéis que hay una teoría que los esclavos están acabados. No es que no están acabados, es que están acabados. Es que los hizo así. Entonces aquello de pronto se te venía encima como con una contemporaneidad enorme. Pues ya lo saben cuando vayan a la Catedral de Florencia. Vamos mal de tiempo, Roberto, la quinta de Mahler que está sonando como música especial de referencia, y la ciudad de San Petersburgo, que las podemos ver al unísono. Es que muy brevemente. En San Petersburgo me dio la ocasión de ir a hacer Chekhov a Rusia. Anda. Y eso para mí... Y Mahler. Marco, ¿y Mahler por qué? Y Mahler porque es la película, porque es la novela de Mann, porque es la traslación que hizo Visconti a una historia cambiando la profesión del protagonista y todo esto, pero fue entender cómo la música es literatura dramática también, para mí. Y evidentemente no podemos echarlo con los Wagner, son todos muy grandes, pero hay alguno que en algún momento de tu vida ha hecho plop y se ha colocado ahí y te ha explicado muchas cosas y a través de él has entendido muchas cosas. Pues ya está. Claro. Bueno, pues buena función esta noche. Que sea una función seguro estupenda. Esperemos que sí. Y antes de que te vayan, vamos a ver cómo has quedado, Roberto, en nuestro fotomatón.
bien, se parece a Max. ¿Se parece a Max? Se parece a Max Es que eres mucho. Max, más estrella. Cráneo privilegiado. Cráneo privilegiado. Como dice el borracho. Enhorabuena, cráneo privilegiado. Vayan a verla. Enhorabuena, Roberto, y hasta la próxima. Gracias. Gracias, Muchas Roberto, gracias. por acompañarnos. Aquí terminamos hoy. Lo hacemos con Luces de Bohemia, la obra que anoche, como se ha dicho, se estrenó en el Lope de Vega de Sevilla y que estará en cartel hasta el próximo domingo. Así que si pueden y si consiguen entrada, no se la pierdan. Ya saben, a las 11:15 nos pueden volver a ver si lo desean. Hasta mañana. Hasta mañana. Clásico. Si no te admiten la prenda, le dices que es de un poeta. El primer poeta de España. ¡Cráneo privilegiado! Yo nunca tuve talento. He vivido siempre de un modo absurdo. No has tenido el talento de saber vivir. Mañana me muero y mi mujer y mi hija se quedan haciendo.